que inició como un levantamiento contra el presidente al-Assad trascendió una disputa entre las grandes potencias. ¿Pero qué hay detrás del intervencionismo? Expertos precisan que además de que una parte del país se encuentra ubicado en un desierto que alberga un tercio de las reservas de petróleo y gas mundial, es su estratégica posición geográfica a orillas del Mediterráneo lo que despierta el interés de las potencias involucradas. Son alrededor de 40.000 personas las que han huido del combate por el control de Alepo en Siria. Sus historias son desgarradoras. No había comida ni medicinas, relata esta desplazada. Teníamos hambre y queríamos marcharnos de allí. Esas mismas imágenes que nosotros veíamos, la escena que veíamos por la ventana pasar por el obispado donde estamos, veíamos pasar esta gente por la ventana cantando, esas mismas imágenes eran tomadas por cadenas internacionales muy importantes de información y comentadas de esta manera. Continúan las manifestaciones pacíficas del pueblo sirio que sale a la calle para pedirle a su presidente que se vaya. Era ridículo. Amigas y amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al mediodía. Hoy es 5 de enero. 5 de enero, casi. Yo voy a decir de diciembre. 2016 también. No, de 2017. 5 de enero de 2017, Día del Periodista Ecuatoriano. Un abrazo fraterno para todas las personas que hacen desinteresadamente, con convicción, esta labor de informar. Pero por supuesto, un abrazo a todos los colegas, a quienes hacen de este oficio una maravilla. Lo difícil que es, yo a veces digo, Vane, el periodismo más que una profesión es un oficio, porque es un tema del día a día, de estar ahí todos los días también investigando un poco, involucrándonos un poco, como el día de hoy, en temas tan complejos. Hoy vamos a hablar de política internacional, así que todos pendientes de esta emisión. Estaremos una hora hablando sobre el conflicto en Siria, entendiendo un poquito más de cerca qué es lo que está pasando y por qué también sucedió. Entonces yo creo que son elementos que debemos dar de manera muy didáctica para que la gente lo entienda. Vamos a tener, y para eso tendremos dos invitados fantásticos y con una premisa yo quisiera arrancar, Vanessa, y es que el hecho de que aquí no pase no significa que no pasa. Es un programa imperdible para que todos ustedes y nosotros también vayamos entendiendo mejor cuál es este problema que sucede casi al otro lado del mundo, esta guerra que tiene ya muchísimos años. Así es nuestra obligación estar informados, no solo ser testigos pasivos a través de las redes sociales con todas esas fotografías que sobre todo vienen de mujeres y niños que están migrando desde Siria a otros territorios. ¿Qué podría hacer nuestro país? ¿Qué podríamos hacer nosotros? Será algo que conversaremos al mediodía. Por supuesto que sí, entonces quedan todos invitados, les digo, a este imperdible programa de Al Mediodía. Además, por los invitados que tendremos en un momento, ustedes verán quiénes son. Así es, vamos a ver si es que mandamos la primera nota, pero primero quiero abrir las líneas de teléfono porque es importante que la gente plantee también sus preguntas, sus comentarios acerca de este conflicto. Así que 3970-813, 3970-822, las líneas aquí en Ecuador TV para que usted se contacte con nosotros porque el protagonista de este espacio es usted. Claro que sí, y a continuación entonces una nota que pondrá en contexto todo el problema de Siria para que todos vayamos entendiéndolo mejor. Bienvenidas, bienvenidos. En la actualidad, el expansionismo militar se manifiesta de varias formas. Por ejemplo, intervenciones humanitarias e invasiones planificadas sin recato alguno. Su lógica es el saqueo de recursos a gran escala, la destrucción de la infraestructura del país invadido y la acción dirigida conscientemente a desintegrar la unidad nacional de los pueblos. En 2010 se produjeron una serie de levantamientos, conocidos mediáticamente como la Primavera Árabe, orquestados por claros intereses económicos. Todo comenzó en Túnez en el mes de diciembre, luego en Egipto con el derrocamiento de Hosni Mubarak, en Libia con la expulsión y asesinato a Gaddafi y posteriormente en Yemen. ¿Pero qué ocurrió en Siria? Recordemos que el presidente Bashar al-Assad sucedió a su padre Hafez en el año 2000. 10 años después, con el fin de lograr imponer un gobierno a medida, los grupos contrarios a al-Assad han ensayado una combinación de todas las formas de intervencionismo, la exacerbación de las contradicciones internas y el financiamiento de grupos armados. Estados Unidos y la Unión Europea decidieron apoyar a los grupos rebeldes moderados, y esta acción militar directa tuvo como resultado una violenta guerra civil que dura 6 años. De su lado, Rusia, con sus propios intereses, dio su apoyo militar y logístico al ejército sirio, modificando así el balance de fuerzas en el territorio.
Aquello que inició como un levantamiento contra el presidente al-Assad trascendió a una disputa entre las grandes potencias. ¿Pero qué hay detrás del intervencionismo? Expertos precisan que además de que una parte del país se encuentra ubicado en un desierto que alberga 1/3 de las reservas de petróleo y gas mundial, es su estratégica posición geográfica a orillas del Mediterráneo lo que despierta el interés de las potencias involucradas. El saldo hasta el momento, según datos del Centro Sirio para Investigación Política, es de más de 400.000 personas fallecidas, más de 65.000 personas arrestadas por las fuerzas de seguridad del gobierno en paradero desconocido, y el éxodo de al menos 4,5 millones de personas, la mayoría mujeres y niños. Líbano, Jordania y Turquía son los destinos próximos, pero un 10% de los migrantes busca asilo en Europa, en donde varios países cuestionan el asumir esta responsabilidad, pese a que sus ejércitos están involucrados en el conflicto armado. Hoy al mediodía queremos entender el conflicto en sí. Tenemos dos expertos en política internacional que nos estarán dando algunos comentarios y también explicándonos a fondo sobre lo que está pasando en Medio Oriente. Muchísimas gracias al doctor Ernesto Anzieta. Como ya lo dijimos, él es experto en política internacional, amigo de la casa, amigo de Al Mediodía, y algunas veces nos ha acompañado, sin duda, con un valioso aporte. Y muchísimas gracias también al ingeniero Marco Aníbal Navas, con quien estaremos dialogando en breves minutos, pero antes es importante, Arturo, abrir las líneas telefónicas nuevamente para que la ciudadanía se involucre haciendo sus preguntas. Por supuesto que sí, y las líneas son las que ustedes también han visto: 3970-822, 3970-822 y 3970-813. Las líneas abiertas. Esperamos sus preguntas y esperamos despejar dudas que también nosotros vamos a tener que hacerles a ustedes, preguntarles a ustedes, pues, porque son dos expertos con quienes ya estábamos hablando un poco antes del programa y se nota con la pasión con la que han venido. Antes de iniciar, yo me voy a poner de pie para que también nosotros entendamos un poco lo que está pasando desde el punto de vista de los mapas, de la geopolítica. Entonces, esta es Siria, este gran país rojo que ustedes ven ahí. Ahora, a su mano derecha, en la parte de acá, vemos dónde está en el mapa, que es este puntito rojo de aquí. Este puntito rojo de aquí ahora es el que se le están luchando las grandes fuerzas del mundo. Por un lado están los rusos, por otro lado están los norteamericanos y bueno, hay más o menos 22 millones de habitantes divididos en 14 provincias. Y además del país, en este preciso momento, está dividido también entre 5 fuerzas diferentes que quieren dominarlo. Vamos a ir hablando de qué se tratan estas fuerzas, quiénes son los líderes de estas fuerzas y qué es lo que quieren hacer con Siria y qué es lo que podría pasar también con el planeta. Vanessa. Así es, bueno, ya lo vimos en el mapa, entonces estamos geopolíticamente ubicándonos de qué es lo que pasa en Medio Oriente. Y lo decíamos en la nota, un conflicto civil armado que lleva más o menos 6 años, pero la historia es mucho más atrás y creo que desde ahí deberíamos empezar. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, gracias a ustedes por invitarme nuevamente, y a la ciudadanía que está viendo, feliz año. Muchísimas ya que es mi primer día. En Medio Oriente pasa algo que es bastante complejo. Este es un área que, como los latinoamericanos, es muy diversa, aunque tiene similitudes. Desde fuera los vemos y todos son iguales, árabes, musulmanes, etc. Esto no es así. Tú tienes diferentes fes, hay católicos, hay cristianos coptos, hay musulmanes de diferentes sectas también. Tú tienes por un lado los sunitas, tienes por los lados los chiitas y subdivisiones. Entonces, simplificar lo que uno ve en las películas de que todos los árabes son iguales, no es así. Esta es una área milenaria. La gente que vive aquí sale en la Biblia. Israel está al lado de Siria. Tienen conflictos, de hecho, territoriales en la actualidad. Entonces, estamos hablando de civilizaciones milenarias con una profundidad cultural única. ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad? Hay una serie de conflictos que están, valga la redundancia, confluyendo de carácter étnico, de carácter religioso, geopolítico. Ustedes saben las visiones de países como Rusia, Estados Unidos, Irán, Turquía, que son potencias regionales, el mismo Israel. Y esto ha provocado que los conflictos internos se hayan exacerbado con la metida de armas, propaganda
y obviamente terrorismo, hay que decir las cosas como son. Esta exacerbación de los conflictos internos podemos decir que tienen aproximadamente 6-7 años, desde el 2010, 2011, y lo conversábamos tras cámara, estábamos también en el camerino conversando con el ingeniero, pero al pueblo árabe se le engañó ya desde hace años atrás, con una promesa que nunca llegó a cumplirse, y es una promesa del mundo occidental. En primer lugar, pues muchas gracias por la invitación. Un verdadero placer dialogar con usted. Feliz año a todos ustedes y a la ciudadanía. Por supuesto que el pueblo árabe, pues definitivamente ha sido engañado a través de la historia. Si no vayamos al Tratado Sykes-Picot, 1916. En ese tratado, pues definitivamente las potencias francesas e inglesas se repartieron Medio Oriente tal cual quisieron. Colonias. Exactamente. Toda esa zona, pues indudablemente era parte del Imperio Turco Otomano. Y en la Primera Guerra Mundial, pues el Imperio Turco Otomano perdió. ¿Qué se le dijo a las potencias europeas? Les dijeron al pueblo árabe, básicamente ustedes nos apoyan a destrozar al Imperio Turco Otomano y nosotros les concedemos la independencia para que tengan la Gran Arabia. El concepto de la Gran Arabia. Esa era la promesa occidental. Esa fue la así promesa como también occidental. se prometió a los judíos. Sí, el Tratado de Balfour, que es otro punto, eso es otro punto de la historia, pero definitivamente ese concepto eurocéntrico, ese concepto de verlo al pueblo árabe y a todo pueblo que no sea anglosajón como inferior. Por eso le decía, tras que hablamos, si usted analiza la etimología de la palabra bárbaro, viene desde las cruzadas, Bar Arabó, el hijo de Arabia, el bárbaro. Cuando definitivamente en esa zona maravillosa es donde se creó la civilización. La civilización nace en la zona que está en disputa desde hace más de 200 años, indudablemente, y que en esta última época, después de los atentados del 11 de septiembre, definitivamente son parte de una reorganización geopolítica liderada por la política norteamericana de Condoleezza Rice, Cheney, Rumsfeld y todos ellos, que buscaron con ese pretexto del 11 de septiembre reorganizar todo un nuevo orden mundial focalizado en Medio Oriente. ¿Todo esto está planificado? Por supuesto. Es decir, primero invadir Irak, después irnos con Siria. Bueno, ¿qué viene después? Si es que de hecho, este es frontalmente el orden. el análisis fue el subsecuente. Después de los atentados del 11 de septiembre, las Naciones Unidas sí autorizaron una intervención en Afganistán. Y evidentemente que eso era totalmente legal y legítimo, pero porque era un acto de guerra. Por eso es que el Consejo de Seguridad lo avalizó. Pero en Irak no había absolutamente nada. No había absolutamente, nunca hubo armas químicas, hubo informes y no los vieron porque definitivamente fue el gran pretexto para analizar qué. Ingresar a Irak, destrozar absolutamente Irak, posteriormente fue Libia, indudablemente Siria. ¿Y cuál es el siguiente? Era Irán. El siguiente era Irán. Esa es la denominada primavera árabe. ¿Cuál primavera árabe? No ha sido ninguna Lo primavera. que se llama mediáticamente la primavera árabe. Ha sido un invierno. Ha sido realmente nefasto para los pueblos árabes y lógicamente se necesitaba una reconfiguración geopolítica. ¿Por qué? Porque después de la caída del muro de Berlín, indudablemente el mundo se quedó en un componente unipolar como Estados Unidos. Estados Unidos, el país ganador, definitivamente ganador de la Segunda Guerra Mundial, pues se necesitaba una reconstitución. Luego los tratados de Yalta, en 1945, ya eran obsoletos. Teníamos que hablar de un nuevo orden internacional, pero no a sangre y fuego. Si usted habla de democracia en esos países, ¿qué pasa con Arabia Saudita? ¿Qué pasa con Bahrein? ¿Qué pasa con Kuwait? Que definitivamente no hay absolutamente ningún tipo de democracia. Y si usted analiza los códigos penales de esos países, verifique lo que está haciendo el Estado Islámico y es lo mismo. Son indudablemente lo mismo. Ernesto, este intervencionismo, no solamente norteamericano, hablemos también de todas las grandes potencias que están llevándose lo suyo, no intervienen por buenas gentes, entre comillas, están ahí. Ha hecho también que haya millones de desplazados, como nunca antes, lo decíamos antes, ciertos gobiernos mantenían a su gente en sus países, por más que a ciertos gobiernos occidentales no les guste, pero mantenían a sus países. Una vez que se deshicieron esos gobiernos, bueno, empezó la avalancha de personas que querían ir a otros países porque evidentemente la guerra es la muerte. El mejor ejemplo de lo que tú dices, que es bastante preciso, es Muammar Gaddafi. Él era el que tenía el control sobre el Mediterráneo y evitaba que haya piratas, que haya refugiados, migrantes. Lo que mucha gente no sabe es que la mayoría de personas que llegan este rato a Europa no necesariamente están huyendo de Irak y de Siria. Son también migrantes del África subsahariana, que son migrantes económicos. Exacto. Y Europa, con valores occidentales, humanistas, abre las puertas, pero no se da cuenta que con lo bueno también entra lo malo y lo peor. Hay que decir las cosas como son. Recién se filtró un informe en el cual se asegura
que uno de estos comandantes del Estado Islámico, disfrazado de refugiado junto a 100 yihadistas, entró a Europa, insisto, disfrazado de refugiado. Entonces, un tema súper grave. Creo que deberíamos dejar un poquito el tema de los desplazados para seguir entendiendo el conflicto. ¿Qué les parece si es que el tema de la migración y el desplazamiento lo dejamos para el siguiente bloque, para seguir aterrizando en el por qué? ¿Qué hay detrás del intervencionismo? ¿Qué estratégicamente y geopolíticamente, como veíamos en el mapa que nos presentaba Arturo, por qué Siria? ¿Por qué no se cumplió la promesa? ¿Hubo la promesa? ¿Hubo la intención de cumplir la promesa o simplemente fue palabras para empezar a hacer otro tipo de acciones? Ok, la democracia es un concepto hermoso que tiene que ser asimilado, no solo por parte de las élites, sino por parte de la ciudadanía. Lo que vemos en Medio Oriente es un fraccionamiento a propósito en una lógica de divide y vencerás. Exacto. Se trazaron, y si ustedes ven los mapas van a ver que las fronteras son líneas, se trazaron absolutamente de manera arbitraria, al punto que, por ejemplo, los kurdos se quedaron sin país. Entonces esto genera obviamente tensiones. Pasan las décadas y tú tienes países que tienen áreas de influencia. Entonces, por ejemplo, el caso específico de Siria, Francia, que había sido el lugar que... la colonia francesa, trata de incidir en la política. Bashar al-Assad, el hijo de Hafez al-Assad, el actual presidente, dice: franceses, a mí no me interesa hacer negocios con ustedes. Y le dice a una petrolera francesa: no me interesa construir un gasoducto. A eso se reduce todo el conflicto inicial. Exacto. La delimitación de un gasoducto. ¿Qué pasa? Qatar, que estaba interesado de que pase su gas hacia Europa por Siria, empieza a financiar a la oposición para garantizar que caiga el gobierno y obviamente asegurar sus intereses estratégicos. ¿Qué es lo que ocurre? Como suele ocurrir con la vida, empieza a escalar los conflictos. Y aquí es algo que es muy importante que la ciudadanía entienda. Esto es una reconfiguración del mundo que nos importa muchísimo, porque habla de una forma de organización o de un interés de implementar políticas en nombre de la democracia, los derechos humanos, las libertades, que al final del día lo que te deja es sin democracia, sin derechos y de hecho sin país. ¿Podríamos nosotros ser los siguientes en este caso? Es decir, en América también podrían haber cosas que les interese a las grandes potencias dentro de poco. Y de hecho sí, ¿no? A ver, la región amazónica, por ejemplo, el agua. Lo subsecuente esto, escribí el viernes 20 de noviembre del 2015. Para Eisenhower, Medio Oriente fue el verdadero botín de guerra para los Estados Unidos de Norteamérica, y ese botín jamás se permitirían perderlo. Para el efecto se creó el Estado Artificial de Israel, Estado policía que ha cuidado los intereses estadounidenses desde su fundación en 1948. Ahora, cuando usted crea países, porque eso fue lo que hicieron en Medio Oriente, crearon países para mantener ese proceso hegemónico, porque lógicamente es una zona con las más grandes reservas gasíferas y petroleras del mundo. Todo lo que ha hecho absolutamente Occidente con Medio Oriente ha sido destrozar todo el concepto pan-arábico. Por eso definitivamente el ideal del general egipcio Abdel Nasser tuvo que ser destrozado. La resistencia palestina se llama terrorismo. La resistencia libanesa se llama terrorismo. El martirio del pueblo kurdo se llama terrorismo. El martirio del pueblo los saharauis se llama terrorismo. ¿Ya? Entonces tenemos que encauzar absolutamente todo ello y lógicamente se da en una lógica de un sistema capitalista depredador que busca definitivamente recursos a ser extraídos de los países periferia a los países centrales, la relación sistema centro-periferia, ¿de acuerdo? Y lógicamente, si usted toma en consideración qué es lo que está sucediendo en Latinoamérica, ¿quiénes son los países o cuál es el continente con mayores recursos en el mundo? América Latina. Agua, tarde o temprano. Biodiversidad, población, oxígeno. Entonces, indudablemente, por supuesto que se puede dar esos condicionantes, pero definitivamente en la zona de Medio Oriente ha sido tal el nivel de destrucción del tejido social en todo sentido de esos pueblos que lógicamente no podemos hablar en lo absoluto de criterios de democracia, de criterios de libertad, de criterios absolutamente de derechos humanos, cuando definitivamente hemos visto que han sido pueblos totalmente arrasados, sin ningún tipo de componente y sin ningún tipo de justificación histórica. Totalmente. Nosotros en este momento, primero les agradecemos por sus primeras ponencias. Ha sido mucho más fácil entender en primera persona este conflicto que es tan complejo a veces para nosotros que estamos tan lejos. Pero ¿saben quién estuvo ahí? La hermana María de Guadalupe Rodrigo. Ella es una argentina y pertenece a la familia religiosa del Verbo encarnado. Ella hace poco tiempo regresó después de haber estado desde el 2011 en la zona cero, en la zona del conflicto. Y esto es lo que nos dice. Es el primero de 3 fragmentos de uno de sus discursos.
Entonces es ahí cuando yo elijo y pido ir a Siria. Enero del 2011. Muy mala para elegir lugar de descanso. Pero bueno, lo cuento, siempre lo cuento esto. Y lo cuento a propósito, para que se entienda lo que era Siria antes de esta guerra. Como para elegirla como un lugar de descanso. En Siria se daba eso tan raro que yo no había visto en otros lugares de Medio Oriente, y era la buena convivencia entre cristianos y musulmanes. Los cristianos somos minoría en Medio Oriente, aún siendo nuestra tierra, y en general una minoría perseguida y discriminada, más o menos, dependiendo de las circunstancias de cada lugar. Pero en Siria se daba esto de que en un grupo de amigos, 2 eran cristianos y 2 musulmanes. Rarísimo. Quizá favorecido por el gobierno laico de Bashar al-Assad. Bashar al-Assad sucede a su padre, Hafez al-Assad, y pertenecen a una dinastía, a una tribu en el Islam. Es una de las más moderadas entre las facciones del Islam, que se llaman los alawitas. Y por eso no impusieron la ley islámica como ley civil. Por eso gobierno laico y cierta libertad religiosa, ciertos derechos para las minorías, aun cuando vivimos bajo la dictadura. Esto daba, por lo tanto, mucha calma social. Además, esto se sumaba a la prosperidad, el bienestar económico de este país, ¿no? Fíjense la ubicación que tiene Siria en el Medio Oriente, ¿no? Ubicación privilegiada. Limitada por Turquía, Irak, Jordania, Israel, Líbano y el mar Mediterráneo, hasta que se construyó el canal de Suez. Era el paso único y obligado para el comercio entre lo que es África, de este lado de Europa y Asia. Un país muy rico en recursos naturales, mucho petróleo. Un país que no sufría de deuda externa, se autoabastecía, no sufría de desocupación ni de inseguridad. Es un tema apasionante y en este momento la hermana Guadalupe Rodrigo lo que más o menos nos dice es que ellos vivían muy bien, tenían un nivel de vida bastante alto y que la democracia, según nosotros lo entendemos, bueno, para ellos no necesariamente era la mejor opción, hasta que llegamos nosotros a imponer nuestra mejor opción. ¿Qué le podemos decir a la gente para que vaya entendiendo también mejor esto? Bueno, si no se han dado cuenta, hay una crisis de democracia global. La victoria de Trump en los Estados Unidos, el surgimiento del fascismo de nuevo en Europa, Le Pen y otros, y todo el caos de Medio Oriente demuestra que el mecanismo de democracia y de elección, como se nos lo presenta, no siempre es funcional. No es funcional jamás cuando se impone. Nada impuesto funciona. Es como cuando tú a los niños, aunque sea algo muy bueno para ellos, les tratas de imponer de mala manera, no van a reaccionar de buena forma. Lo que la hermana dice es preciso. Tú tenías Siria, un estado multiconfesional, donde las mujeres no estaban obligadas a utilizar ni burka como en Afganistán, ni hijab como en otros países de Medio Oriente. Ellas podían, y de hecho lo hacen todavía en las zonas bajo el control del gobierno, vestir y hablar y vivir como occidentales sin ningún tipo de control, porque el Estado es secular. Y ese es el gran problema que tienen. Los estados seculares son funcionales y es lo que se está tratando de destruir. ¿En nombre de qué? Del control. Donald Rumsfeld, que usted mencionó, un político norteamericano, parte del gobierno de Bush, dijo que había que dividir a Siria en 7 pequeños estados. Divide y vencerás una vez más. Insisto, ¿por qué nos importa esto a nosotros? Porque en cualquier momento nos llega, quizás de no una manera tan agresiva, pero sí, si un pueblo no sabe lo que puede venir... Intervención ya tenemos. Intervencionismo más o menos. Bueno, pero es bueno tener la visión del antes y el después del conflicto y creo que la hermana podría darnos otro tipo de aportes. Escuchemos un segundo fragmento que tenemos preparado para ustedes. Y eso también explica que en realidad esta guerra, ¿no?, que nos ocupa en estos años en Siria, no fue una guerra comenzada en la calle propiamente, en medio del pueblo, sino una guerra programada afuera, sobre un escritorio, planeada con todos los detalles. Comienza la mal llamada primavera árabe, que no tiene nada de primaveral para los árabes. Se empiezan a dar los disturbios, ¿no?, en estos países, en Túnez, en Libia, en Egipto, se nos venía encima y no lo veíamos. En Siria la gente decía, aquí esto no puede ocurrir, imposible. Pero sin embargo comenzaron los disturbios al sur del país, en un pequeño pueblo que se llama Deraa, a ver si lo puedo señalar ahí está, Deraa, aquí, Deraa.
fue el primer lugar donde se provocaron estos disturbios, ¿no? Cuando comienzan estas manifestaciones, la prensa internacional, los medios, lo presentan como que finalmente el pueblo sirio también adhiere a la primavera árabe y sale pacíficamente a las calles para pedir democracia. Pero en realidad las noticias que nos llegaban, ¿no?, de nuestros vecinos, ¿no?, de estos pueblos, no concordaban con lo que veíamos por televisión. La gente decía en estos pueblos que habían ingresado grupos armados de fuera de Siria. Hablan otros dialectos, decían. Allá cada país tiene su dialecto. No son sirios, están provocando disturbios en el pueblo. Ya han descuartizado varios cristianos. Cristianos descuartizados en bolsas de basura, en el contenedor con un cartel, no tocar, es cristiano. Esas eran las manifestaciones pacíficas según la prensa. Ingeniero, quería llegar a eso, al tema de lo que nos llega a través de los medios de comunicación y revisando un poco de las noticias que llegan hasta el momento, 6 o 7 años después, siguen teniendo la versión esa de que fueron manifestaciones populares que querían plegarse al tema de la primavera árabe. ¿Cuál es el rol de los medios de comunicación en este conflicto? Pero definitivamente ustedes como periodistas saben que hay dos escenarios, el escenario real y el escenario mediático. Lo que se ha hecho ha sido netamente manipular el escenario mediático, nada más. Definitivamente. ¿Qué pasó en el problema en Libia? Recrearon en Qatar la Plaza Verde de Líbano, de Trípoli. La recrearon para decir que había sido tomada. Y así ha sido absolutamente todo lo que ha sucedido en este instante. Una guerra mediática en la cual hemos satanizado, hemos demonizado al pueblo árabe, al pueblo musulmán. ¿Creemos que todos árabes? No, hay árabes, hay persas, hay indoeuropeos, hay kurdos, hay una cantidad absolutamente de etnias, razas en todos los aspectos, idiomas ni se diga, culturas ni se diga, religiones ni hablar. Y si usted quiere, podemos hablar de terrorismo, sí, pero es una minoría. Pero está hablando de ¿qué? De un pueblo y de una religión que son 1.300 a 1.800 millones de seres humanos. Usted no puede decir que 1.800 millones de seres humanos son terroristas. Claro que sí. ¿Se imagina? La hermana Guadalupe decía, los sirios no querían plegarse a las manifestaciones de los países vecinos. ¿Cómo entonces surge esta distorsión y en qué momento se ubica el inicio preciso de esta guerra civil armada? Porque definitivamente después de lo que sucedió con el 11 de septiembre, pues tenían que reconstituir absolutamente todo Medio Oriente. ¿Y cómo se reconstituye? Invadiéndolo, como ha sido absolutamente toda la política exterior de los Estados Unidos en esa zona. ¿El problema fue la intervención nuevamente entonces? Por supuesto que siempre ha habido, nunca ha habido ningún tipo de acción, sino eso en Medio Oriente, por parte de Estados Unidos, por parte de Europa, absolutamente ello. Y lógicamente inclusive también de la misma Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Recuerde usted que Irak, hay una cuestión que hay que dejar supremamente claro. Irak era un régimen secular, había laico, había una división Estado, religión. Lo mismo era Siria, lo mismo era Libia, cosa que no sucedía, lo mismo es Palestina, cosa que no sucedía ¿con quién? Con las teocracias que eran Irán, la teocracia también que era definitivamente Arabia Saudita, hay teocracias. Entonces, definitivamente, hay un choque en el cual teníamos que hablar de una separación iglesia-estado y una institucionalidad que no la ha habido, tomando en consideración que son países que no tienen ni 100 años de fronteras, son países creados, son países construidos. En consecuencia, tenemos la visión, como bien decía el doctor, de partir países con la tranquilidad, que es la escuela realista de Kissinger. ¿Y qué hicieron? ¿En dónde se dio eso en el siglo, hace cuánto, 10 o 20 años? En Yugoslavia. ¿La balcanizaron o no la balcanizaron? El mismo nivel de brutalidad se dio o no se dio en Europa. Si con los mismos europeos en Yugoslavia hicieron lo que hicieron, no se diga en Medio Oriente. Hay que acordarse. Ahora, lo importante y el llamado también es a las personas que no nos creamos todo lo que nos dicen los medios de comunicación, tampoco crean lo que nosotros estamos diciendo aquí. Sea usted su propio investigador, usted cree su propia opinión y lo podemos hacer gracias al Internet. Vamos a ver la tercera parte de estos fragmentos de la hermana María Guadalupe Rodrigo. Esas mismas imágenes que nosotros veíamos, la escena que veíamos por la ventana pasar por el obispado donde estamos, veíamos pasar a esta gente por la ventana cantando, esas mismas imágenes eran tomadas por cadenas internacionales muy importantes de información y comentadas de esta manera. Continúan las manifestaciones pacíficas del pueblo sirio que sale a la calle para pedirle a su presidente que se vaya. Era ridículo. Claro, ¿quién entiende árabe?
para saber que estaban apoyando en realidad a su presidente. Y por eso uno de los grandes dolores de este pueblo es esta gran mentira que se montó alrededor de esta historia, ¿no? Es el abandono de Occidente. El Papa lo llama el silencio cómplice de Occidente. Las veces que intentaron manifestarse y expresar realmente su opinión, su voz fue totalmente tergiversada. Y fíjense que todo esto que se armó en torno a esta guerra, ¿no? Obviamente es una operación muy grande que requiere, por así decir, la opinión, el apoyo de la opinión pública, la aprobación de la opinión pública. Es decir, que Occidente apruebe, ¿no?, que estos rebeldes, ¿no?, moderados, ¿no?, se levanten contra el dictador. Pero fíjense que es un error de Occidente, que nosotros cometemos como occidentales, de juzgar a los árabes con nuestros criterios occidentales. Y entonces vivimos nuestras democracias y pretendemos imponerlas a los demás, exportar nuestras democracias a estos pueblos. Dos cosas importantes, juzgar y distorsionar, son cosas que dice la hermana. El rol de los medios de comunicación, y me parece que usted quería intervenir mientras estaba hablando el ingeniero doctor, ¿cuál es su apreciación? Sí, una acotación justamente para complementar lo que usted dijo. Hay que reconocer que hay grupos radicales dentro de Siria, sí, y dentro del pueblo musulmán. Sí. Arabia Saudita es un país absolutamente nefasto desde este punto de vista. Ellos tienen una secta, el wahabismo, que es una interpretación absolutamente radical, medieval de lo que es el Islam. Exacto. Entonces ellos no son solo intolerantes con cristianos, a los cuales decapitan, homosexuales, a los cuales los lanzan de los edificios. ¿Eso pasa en Arabia Saudita? Eso pasa en Arabia Saudita. No sabemos, claro. Contra los mismos musulmanes. Por ejemplo, ellos consideran que los chiitas son herejes, una forma de herejía, y también se encargan de eso. Regresando a los medios de comunicación, ustedes saben el poder que tienen los medios de comunicación. Afortunadamente, como Arturo mencionó, este rato existe Internet y las filtraciones de Wikileaks, y podemos ver la documentación que te dice lo que usted mencionó. Se planeó, antes del 11 de septiembre, invadir 6 países de Medio Oriente. Esto lo había dicho Wesley Clark. En algún momento, un Wikileaks demostró que ISIS estaba haciendo el trabajo sucio de los Estados Unidos dentro de Siria, para que tengan una idea. Increíble. Financiado también, según los Wikileaks, por algunos estadounidenses y funcionarios norteamericanos en realidad, sí, por el país. Bueno, con esta información nosotros vamos a una pausa, venimos ya. Les recordamos a propósito que las líneas están abiertas. Sé que es difícil a veces cortar a nuestros apasionados invitados en este caso, pero llámenos nomás, 3970-822, 3970-813. Si tiene alguna pregunta que hacernos, pues las líneas están abiertas. Volvemos ya. Interesantísimo análisis tenemos también de este tema tras cámaras. Es un tema importantísimo para nosotros también. Primero porque hay que involucrarse. ¿Cuál es la primera forma de involucrarse? Cuidado, se les cae todos los letreros por aquí al lado. ¿Cuál es lo más importante? ¿Qué es lo más importante de involucrarse? Bueno, para que después seamos parte de un cambio positivo y obviamente también alertarnos. Vamos a hablar en este, si les parece también, en este bloque sobre las consecuencias de todas estas guerras, y esos son, entre otros, los desplazados, las inmensas cifras de desplazados. ¿A dónde van? ¿Qué hacen los desplazados? Bueno, actualmente el principal flujo de migrantes se dirige hacia Europa, porque este es una especie de paraíso desde el punto de vista de seguridad social. Tú tienes salud, educación, etcétera, y de paz, no tienes guerra, entonces tú tienes provisión de recursos. El problema es que cuando de repente te llegan 600.000 refugiados a una ciudad, empieza a haber conflictos, incluso por las diferencias culturales. En Europa este rato hay un rechazo muy profundo a la migración, por los conflictos que está generando. Por ejemplo, el trato a la mujer. Hubo un escándalo en Colonia donde se manoseó a algunas mujeres por parte de refugiados, hay que decir las cosas como son, y esto fue muy mal visto por los habitantes locales. Totalmente. El Ecuador no está exento de esto. Tenemos que reconocer que somos el país del hemisferio occidental, el continente americano que más refugiados recibe. Obviamente interregión, sobre todo de Colombia, pero por las políticas que tenemos estamos en la obligación de receptar también refugiados de otras partes si es que la ONU nos solicita, por ejemplo.
Veíamos en la primera nota también el tema de que en varios de los países que están involucrados en el conflicto, que aparentemente están interviniendo de una u otra forma, son los primeros que dicen no queremos recibir a los refugiados. ¿Cómo entendemos esto? El problema es que definitivamente se pensó que lo que iban a hacer en Medio Oriente era un paseo dominguero y no fue así. Y el problema es que se les fue de las manos. Absolutamente. Se les ha ido de las manos. Ahora es un problema que no... Topemos las cuestiones con toda la perspectiva del mundo. Hablemos de guerra mundial, por supuesto que estamos en guerra mundial. Focalizada y localizada y de baja intensidad, sí. Para mí la tercera fue la Guerra Fría, yo creo que esta será la cuarta y posteriormente tenemos una reedición de la nueva Guerra Fría, una posguerra fría. Pero definitivamente aquí estamos con dos bloques supremamente claros. Tenemos a China, tenemos a Rusia, tenemos a Irán. Por un lado. Y al frente tenemos absolutamente a Estados Unidos, Europa, Arabia Saudita e Israel. Y ¿están más divididos que nunca? Están totalmente divididos, totalmente confrontados, porque lógicamente estamos hablando de una reconstitución de las fuerzas geopolíticas después de la caída del muro de Berlín. Nosotros queremos también guiar un poco el análisis y la conversación, y por eso vamos a presentar a continuación el video. Bueno, tenemos una llamada, me dicen en este momento, de Cristian García desde Quito. Cristian, bienvenido, buenas tardes, qué bueno que nos llamas. Muy amables, muy buenas tardes, un gusto saludarles a todos. Quería primero felicitar a la televisión pública del Ecuador, ¿no?, por este direccionamiento, por este tipo de trato que se le está dando a estos temas que son neurálgicos en el futuro de la humanidad, porque no se trata de que si están lejos, o sea, la verdad es que deberíamos vernos bastante cerca de estos conflictos, ya que, por ejemplo, es de preocupación general, debería ser de preocupación general o nacional el hecho de que, por ejemplo, Colombia esté interesado en entrar en la OTAN, de que, por ejemplo, todos estos genocidios que se están dando ahora tienen la bendición de muchos países desarrollados, que precisamente son los causantes del comercio ilegal de petróleo y de que el petróleo esté en los niveles que está ahora mismo, porque no es lo mismo pues vender manzanas a vender manzanas robadas. El que vende manzanas robadas pues tendrá un precio menor, venderá menos y saldrá beneficiado de ese robo. Les quiero agradecer sinceramente porque muchas veces uno en la televisión pública siente esa ausencia de un direccionamiento real en el tema de las noticias. Y bueno, mi llamada era por eso, para felicitarles de que estén tratando estos temas y esperando a que en los niveles de, por ejemplo, a las 2 de la tarde, que todo el mundo come y mira la televisión, estos programas, este tipo de temas se traten para que la población no vea telenovelas, sino más bien se entere de la realidad nacional y de la realidad del contexto mundial. Cristian, le agradecemos inmensamente por su llamada y por su comentario. Bueno, y vamos a seguir hablando con el tema de los desplazados y el tema de la migración. Tenemos preparada una nota para ustedes para que dimensionen un poquito más sobre la gravedad de este conflicto que pasa en Medio Oriente. La última vez que vi a mi hija fue hace 1 año y medio. Mi nieta tenía 1 mes de edad, pero mi nieta aún no había nacido. Me estaba comunicando con ella desde el teléfono mientras ella siempre estaba llorando. Ella no tenía comida ni agua, y nada en absoluto. ¿Qué podía hacer? Yo no era capaz de ir a ella, y ella no podía venir a mí. Son alrededor de 40.000 personas las que han huido del combate por el control de Alepo en Siria. Sus historias son desgarradoras. No había comida ni medicinas, relata esta desplazada. Teníamos hambre y queríamos marcharnos de allí. Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, para el Fondo para la Infancia y por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, más del 60% de los desplazados son menores de edad. El proceso de evacuación de civiles y combatientes en el este de Alepo comenzó el jueves pasado y se está desarrollando en paralelo con la salida de personas de Fua y Kefraya, 2 localidades sitiadas por los rebeldes. Los refugiados han optado por asentarse en áreas industriales de Siria y el norte de Alepo. Hemos estado proporcionando tiendas de campañas, otros kits de sellados al vacío para ayudar a satisfacer las urgentes necesidades y así mejorar las condiciones de vida de las personas. También estamos trabajando con socios para tratar de rehabilitar rápidamente estructuras, ya que también las temperaturas están cayendo. Así las tropas sirias leales a Arashat, apoyadas por la aviación rusa, liberan de a poco a Alepo y generan corredores por donde alrededor de 250.000 personas que convivían con el fuego cruzado pueden escapar.
UNICEF y sus aliados están ahí respondiendo a las necesidades inmediatas de estas personas, con suministros de primeros auxilios, vacunas, agua potable, ropa de invierno y apoyo psicosocial. 12:43, muchísimas gracias por su sintonía. Están abiertas las líneas de teléfono. Nos gustaría escuchar también a la población qué piensa o tal vez qué dudas tiene, qué inquietudes, porque creo que todavía hay algunas. Y yo les comentaba tras cámaras el tema de nosotros tenemos a puertas ya una elección presidencial, febrero de 2017. Tenemos varios candidatos de distintas tiendas políticas. ¿Han escuchado ustedes alguno de ellos tal vez mencionar sobre política internacional, sobre conflicto en Siria, sobre no sé, alguna otra cosa que no sea lo que va a pasar en el territorio y dentro de nuestras fronteras? Esa es una excelente pregunta y me parece muy interesante que la ciudadanía se incorpore a este debate. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, absolutamente todos los candidatos se centran en asuntos de política interna. Pero como el mismo presidente mencionó, parte de la crisis que estamos sufriendo este rato en la actualidad es un shock externo del petróleo. Y esto tiene vínculo con lo que está pasando en Medio Oriente. Entonces nosotros, los ecuatorianos, tenemos que pensar que el mundo es un gran vecindario. Si la casa del vecino en la esquina está en llamas, a nosotros no nos puede importar, tenemos que llamar a los bomberos. Debemos pedirles a nuestros candidatos que se pronuncien sobre temas. Sí, quizás no sobre Medio Oriente, pero ¿qué tal sobre la victoria de Trump en los Estados Unidos y las consecuencias para nuestros refugiados? Y lo conversamos nosotros en este programa, ¿no? Decíamos, vamos a hablar sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos. ¿Sí? ¿Y por qué van a hablar de eso? Porque nos importa, porque nos involucra, porque es una de las grandes potencias mundiales. De hecho, en este rato con la globalización es imposible que un fenómeno que pasa en un lugar no tenga repercusiones en otro. Nuestros migrantes, les doy un ejemplo simple, de repente se ven discriminados por culpa de otros migrantes. Entonces alguien que era bien recibido como el tipo trabajador, el ecuatoriano emprendedor que quiere salir adelante, de repente no solo tiene que competir con más personas para hacer trabajos, sino que se ve rechazado por el país que les recibe porque hay un grupo que ha sido ciertamente problemático en ciertos casos. Entonces, ¿cómo no preocuparnos de nuestros familiares que se encuentran en Europa, por ejemplo? Los atentados igual. Cualquier rato pasa algo cotidianos. Exacto. Y donde tenemos alta concentración de migrantes, Estados Unidos, por ejemplo. Por supuesto que sí. Tenemos en este momento una llamada de Héctor, quien nos está llamando desde Chimborazo. Se nos acaba de ir, qué pena. Bueno, mientras le decimos a Héctor que trate nuevamente de comunicarse con nosotros, veíamos las cifras tremendas de los refugiados y que están ahí compitiendo con nuestros compatriotas también. Es un cambio de cultura, es difícil coincidir entre personas, tener coincidencias entre personas que tienen tan distantes propuestas. ¿Cómo está manejando Europa el conflicto? A ver, vamos a situar el conflicto desde el punto de vista económico. La crisis del capitalismo, para mí es la caída, no crisis, del 2008, está repercutiendo absolutamente hasta ahora. No hay capacidad de reconstitución por parte de Europa, ni siquiera tienen absolutamente para sus propios connacionales. Mire usted España, mire usted Italia, mire usted Grecia, absolutamente todo eso. Alemania es el único motor que mueve definitivamente a Europa. En consecuencia, si usted toma en consideración lo mismo en los Estados Unidos, se pensaba que había una reconstitución económica en los Estados Unidos, no es así. Por eso definitivamente el triunfo de Trump genera absolutamente la decisión de los inmigrantes me están quitando el trabajo a los connacionales y no vea lo que sucedió en este instante con la Ford en México. En consecuencia, tenemos que situar el fenómeno del desplazamiento en la ausencia, en la capacidad del sistema de generar absolutamente recursos para que los connacionales en cada uno de esos países puedan salir adelante definitivamente. Si a eso le añade un momento de guerra que tiene que definitivamente un ser humano, no por deseo propio, sino por mero instinto de supervivencia, abandonar absolutamente todo ello, pues se potencializa absolutamente el fenómeno. Si usted toma en consideración eso, ¿hace cuánto? 10, 15 años, ¿usted tenía ese fenómeno? No. ¿Por qué? Porque evidentemente la situación de los países mencionados que ahora están destrozados podría abarcar ese nivel económico que soportaría absolutamente sus componentes. Gaddafi lo que hacía era soportar el trabajo. ¿Por qué? Porque era un país valiente. No es que había un parar de forma autoritaria ni militarizada, sino captaba esa fuerza de trabajo. Lo mismo, evidentemente, el sentido de las racial, de las pugnas interraciales y de fe en Irak era parado por quién? Parado por definitivamente Saddam Hussein, que tenía en el norte a los kurdos, en el centro a los
chiitas y en el sur a los sunitas. Con y con relativa eso definitivamente paz. manejaba un proceso. Controlados. Por supuesto, Con indudable. relativo Y control. lógicamente al destapar absolutamente todos esos tapones, pues viene ello. Y ahí viene ese choque totalmente de culturas, civilizaciones y que lógicamente se repercute en lo que estamos viendo. Y que le vemos al otro como el diferente, como la amenaza, enemigo. como el enemigo. Tenemos en nuestra línea telefónica a Luis en este momento que también tiene una inquietud. Muchísimas gracias por contactarse. Esto es Al Mediodía. Le escuchamos. Aló, buenas tardes. ¿Cómo está Luis? Buenas tardes. Disculpe, muchas gracias por darme la oportunidad y un saludo cordial al pueblo sirio y al pueblo ecuatoriano. Me sorprende, bueno, por primera vez que voy a participar yo como un investigador de la profundidad histórica universal, me permito de que es una guerra milenaria, racial, espiritual, llamémoslo así, supersticiosa y religiosa, y también económica, y también es un asunto de revancha. Hay que hablar de los pueblos milenarios que hoy son sirios, antes fueron sumerios. Hablamos de las investigaciones científicas que se ha hecho históricas de hace 40.000 años, pero se habla solo recién de unos 6.000 años desde el diluvio universal para acá y no se habla de lo anterior. Luego estos sumerios pasaron a ser semitas. Y con el cuento de hace 3.000 años que se inventaron los Sión, los sabios de Sión, que se inventaron el mundo hebreo o judío, desde ahí nace la gran diferencia cultural, racial y religiosa. Y como desgraciadamente los pueblos sumerios invadieron a los pueblos, estoy hablando científicamente, cuando invadieron los sumerios al sur del continente indoeuropeo, los auténticos indios son los europeos de color claro, color piel blanca, ojos claros, azules o verdes y pelo amarillo lacio, nunca tuvieron barba. Y la barba es por la invasión que tuvieron hace miles de años. Yo veo ahí en la pantalla de televisión a un joven, me parece que es árabe, pero todo tiene de árabe por la invasión que hubo, 3 invasiones en esos milenios de años. Entonces, esto hay que estudiarlo muy profundamente. El pueblo milenario sumerio, dueño de la cultura, de la ciencia, de la matemática, de la geometría, de la astronomía, totalmente, de la química, entonces hoy siendo justamente vulnerado por lo que todos los pueblos llamados occidentales o indoeuropeos se tomaron las ciencias de la cuenca del Éufrates del Tigris, que se llamaba la vieja Mesopotamia, Meso en la mitad Hipotania. Estimado Luis, queremos agradecerle inmensamente por su aporte y le invitamos también a continuar en sintonía del programa y a seguir llamándonos también, no solo a usted, sino a todos los que nos están viendo. Las líneas están abiertas. Nosotros, en honor al tiempo, nos vamos a ir ahora a una pausa, pero volvemos enseguida para las conclusiones de este programa, que sí, nos faltaron muchas horas para hablar. Nos quedan aproximadamente 7 minutos para las conclusiones y yo creo que ha sido un programa en el que hemos aprendido muchísimo gracias a nuestros expertos, también al aporte de nuestros compañeros que han elaborado esas notas periodísticas, pero creo que debemos ya sacar la conclusión de uno como ciudadano, ¿qué debe hacer? Y le digo esto porque a través de las redes sociales estamos evidenciando que llega otro tipo de información, más allá de las grandes cadenas internacionales, de estas cadenas mediáticas que tal vez, y tomando las palabras de la hermana Guadalupe, distorsionan y tergiversan lo que está pasando allá como ciudadanos. Y frente a esa realidad de los migrantes, ¿qué es lo que debemos hacer, doctor? Bueno, yo considero que lo primero es mantenerse informado, evidentemente. Segundo, rechazar toda forma de guerra y de invasión en nombre de lo que sea. Porque te venden a los niños bombardeados, te venden la falta de democracia, te venden cualquier motivo. Pero al final de cuentas tú ves que los resultados son siempre peores. Hay que recuperar las soberanías y hay que defender los estados, ciertamente. Esta primacía de las corporaciones y de los intereses económicos por sobre la gente y los estados es lo que nos lleva al colapso mundial que estamos viviendo
en la actualidad. Entonces, a la ciudadanía eso, leer, no creer todo, ni siquiera lo que nosotros decimos, informarse, contrastar la información y empezar a actuar. Este rato con Twitter, rechazando todo tipo de violencia, es una muy buena alternativa. Ingeniero, ¿hay una luz al final del túnel para Siria? ¿Qué pregunta le planteo? Realmente... Es que es la pregunta que creo que se hace todo el mundo. Si es que no se para la guerra en Siria, nos estamos jugando el destino geopolítico del mundo. Más allá de los problemas internos que tenga Siria, más allá de los problemas de su democracia o de su concepción social o de su tejido social, en Siria se está jugando absolutamente el destino geopolítico del mundo. Usted está iniciando la confrontación, está observando la confrontación de poderes de hiperpotencias en reconstitución y constitución que son China y Rusia, enfrentados a la hiperpotencia de los Estados Unidos y lógicamente a la OTAN. El momento que esto se salga de las manos, no sé en lo que vayamos a parar. Creo que definitivamente el hecho de que Vladimir Putin, desde su visión, haya intervenido y haya podido en ciertos parámetros nivelar las acciones, es una buena señal. ¿Para qué? Para que la comunidad internacional se siente a negociar. La única salida de este conflicto es la negociación en los estamentos internacionales pertinentes. ¿Para qué? Para lograr una salida pacífica, consensuada y coherente en la cual se pueda solventar en primer lugar países que necesitan y precisan definitivamente de su territorio, como los saharauis, como los kurdos, como los palestinos. Segundo, respetar absolutamente la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, que es la base central de las relaciones internacionales. Se cree absolutamente que no ha pasado nada y que no nos afecta. Señores, el petróleo bajó a $20. El petróleo fue usado como herramienta geopolítica y nos ha afectado absolutamente. Contra Rusia, no hay que contra nadie. Contra Rusia, contra Irán, contra Irak, y definitivamente nosotros asumimos ese sentido, y es una gran señal de que en un mundo en el cual definitivamente las relaciones están totalmente interlazadas, nosotros no podemos ser bajo ningún punto de vista inermes a lo que va a suceder. Ahora, tenemos que también ser conscientes que hay un lado humanitario en todos los aspectos. No podemos permitir unas barbaries de esa naturaleza, no podemos ver cómo destrozan países, no podemos ver cómo definitivamente los medios utilizan su poder para manipular la conciencia pública cuando por otros medios de comunicación observamos niños, mujeres, ancianos totalmente masacrados y destrozados, y para colmo discriminados, considerándolos enemigos, considerándoles los otros a atacar y acabar, cuando son hermanos humanos tal cual somos nosotros. 2 minutos, doctor, por favor, sus conclusiones también. Bueno, esto yo creo que es el principio del cambio del planeta de manera definitiva. Algo va a pasar, es un momento bisagra quizás, sí, es por decir, supuesto. o nos vamos todo. Soy optimista. Concienciamos. Yo creo que va a haber la posibilidad de solución, porque los Estados Unidos y el conflicto dentro de los mismos Estados Unidos entre Trump y la candidata Hillary demuestran que hay una visión muy diversa respecto a lo que se debe hacer en Siria y en Medio Oriente. Trump aboga, al menos de palabra, por una política más aislacionista que contrasta menos, totalmente con lo que se ha venido haciendo. Entonces quizás hay esperanza. Pero eso es ofrecimiento de campaña. Justamente por eso tenemos que ver qué pasa. Y yo creo que sí va a haber un cambio, porque se dieron cuenta que sus objetivos no se han cumplido, básicamente. Y les invitamos entonces, porque íbamos a hacer y teníamos pendiente también, una vez que se posicione el próximo presidente de Estados Unidos, hacer un análisis de lo que se viene. Les dejo entonces planteada la invitación para ver si, como decíamos tras cámara, mismos puestos. Por supuesto, yo guardo mi puesto y espero que usted también guarde el suyo, no solamente para ese programa, sino para el de mañana, Vanessa, porque mañana hablaremos en cambio de tecnología. Bueno, estaremos hablando de tecnología a propósito de, no sé si usted sabe, amigo televidente, que unos jóvenes ecuatorianos ganaron un premio de un canal internacional que estaba buscando la idea innovadora que cambie el planeta. Y es que si algo ha crecido, ecuatoriana. por supuesto que sí, y es que si en algo ha crecido también el país en estos últimos años, ha sido precisamente en eso, en nuevas ideas, en transformar las cosas. Vamos a ver cuán interesante está. Quedan cordialmente invitados. Excelente jornada para todos. Esperemos que hayan entendido de alguna forma o en alguna manera este conflicto en Medio Oriente. El bichito de la curiosidad, ese es importante. Empiece a investigar usted también por su cuenta. Chao, chao. Hasta mañana. Buenas tardes.